Lenguaje noveno grado. Vamos a trabajar con las variaciones lingüísticas, que ya más o menos lo hemos trabajado antes. Tenemos la primera actividad. Esto es como una reflexión. Me van a escribir solamente la respuesta de esas dos por el momento. ¿Qué es lo que ustedes toman en cuenta cuando van a escribir un texto literario, un cuento, un poema, una leyenda, una obra, lo que sea? Y hacen una lista de lo que se necesita para crear un texto dramático. Ahora, número 2, ahí tienen dos tipos de textos. Los leen y después los van a comparar, van a escribir cuál es la diferencia y por qué creen que existe esa diferencia entre el texto 1 y el texto 2 en la manera de comunicarse. Actividad 3, ahí tienen la información acerca de las variaciones lingüísticas. El ejemplo, como decíamos una vez en clases, es la palabra niño. Aquí en El Salvador, nuestra palabra cultural para referirnos a un niño es bicho o cipote. En Argentina le dicen pibes. En México les llaman chilpayates. En España le dicen chaval. Entonces esas son las variantes. Pero aparte de esas variantes hay unas que tienen mucho que ver con respecto a lo profesional. Las diferencias que podemos tener serían la jerga, que es cuando se utilizan por diferentes grupos sociales. O sea, cada grupo social o cada grupo cultural tienen diferentes tipos de jergas o variantes de sus idiomas. Esos podrían ser, por ejemplo, un tipo de jerga es la jerga profesional. Ahí van incluidos también los tecnicismos. Para dar un ejemplo, los médicos utilizan palabras comunes, pero con otro significado. El ejemplo que da allí es sobre una reducción, que, bueno, para el registro, ¿verdad? Fue el proceso que le hicieron a Mikey cuando se zafó el codo. Una reducción se refiere a que le van a hacer llegar el hueso a su lugar sin necesidad de una operación. Las sociales son diferentes formas que hablan de acuerdo a los grupos de edades, podría ser. La jerga juvenil, ahí tenemos algunos ejemplos. Y los culturales y regionales se refieren a las diferencias de acuerdo al lugar donde se vive. El ejemplo que les decía con lo de los niños. Bueno, después de eso, después de leer la información, van a tomar dos tipos de jerga y van a escribir 3 ejemplos de cada una de ellas, de las diferencias de cómo hablar o cómo expresarse. Y la actividad 4, ustedes van a seguir todo el proceso, completan esos cuadros también, para escribir un pequeño texto teatral, una pequeña obra de una escena nada más. Vean los ejemplos de las anteriores que han visto.